MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Ya estamos aquí un sábado más, 6 de la tarde, en Confianza con Jenny Nassif, 102.5 MBS Radio. Y hoy tenemos uno de los temas que más me gustan, me encantan, me emocionan, que es la inteligencia emocional. Es un tema maravilloso porque nos ayuda a ser más inteligentes en nuestras relaciones humanas, sea laborales, sea de pareja. Y para esto tenemos a un autor y a un experto en todos estos temas. Él es José Luis Quintero. Bienvenido, José Luis. Hola Jenny, ¿cómo estás? Tienes además 2 libros del tema. También, sí. Que se llaman, este es el laboral, que se llama Una historia de liderazgo basada en virtudes. A ver, danos un resumencito así rapidito. Este es un cuentito corto de una persona que nace como una persona normal y se convierte en una persona extraordinaria. Desde el día de nacimiento hasta el día de su muerte. Y te va narrando cuando le va muy mal. Como adolescente, como adulto joven, como adulto más mayor. Y cómo es que él logró recuperar el ritmo rumbo de su vida a través del desarrollo de ciertas virtudes que él carecía desde que nació. Entonces es un cuento muy interesante porque te lo va narrando y te conectas con el personaje que se llama Daniel en honor de mi hijo, Daniel. Ah, qué padre. ¿Qué edad tiene tu hijo? 18. Ah, ya, bueno, ya es todo un jovenazo. Sí. Y entonces te va conectando con la teoría del liderazgo basado en virtudes, que es un poco más profunda. Pero aquí te da una probadita con una historia con la que te conectas con ese personaje y tiene problemas y éxitos de pareja y tiene problemas y éxitos profesionales y algunos de salud también. Y entonces te puedes proyectar en este personaje. Vas aprendiendo a través de una historia, sin darte cuenta aprendiste. Exactamente. Y se llama Don Daniel. Y tu otro libro se llama Tu propósito de vida en pareja. ¿Y de qué trata? Este trata de 4 factores que descubrimos mi esposa y yo en parejas que funcionan y en parejas que no funcionaron. Wow. Y esos 4 factores que tienen una base muy importante de inteligencia emocional, tienen todavía una más importante del propósito personal de impacto, tanto individual hacia uno como hacia los demás. Híjole, ya me dejaste picada. Ves que originalmente había dicho, bueno, igual empezamos por lo laboral, pero creo que voy a empezar por el de pareja. Pero antes de empezar y de escoger por cuál de los 2 libros vamos a platicar primero, vamos a definirle al público, porque esta palabra de inteligencia emocional se ha escuchado tanto que tiene, yo creo que muchas interpretaciones. Entonces, realmente, José Luis, ¿qué significa la inteligencia emocional? Bueno, inteligencia emocional, su autor, Daniel Goleman, en su famoso libro azul de ya hace varias décadas, define un modelo en el cual hay 5 habilidades emocionales. Y tienen que ir en orden. En el momento de saltarse una sola de ellas, ya el resto ya no funcionó. Entonces, la primerísima de ellas es la autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? Es cómo me siento. Entonces hay veces que llegas a trabajar y le preguntas a tu compañero, oye, como que andas de malas hoy, ¿no? Y dice, no, normal, ¿no? No, pues se te ve aquí el ceño fruncido. No, estoy normal. Hombre, compadre, cuéntame. Hombre, que sí estoy normal, ¿no? Te digo, estás enojado. No sabemos cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque en la vida nos enseñan a que esfuerzo... ¿A reprimir? Sí, porque ¿para qué reconocer cómo te sientes y con habilidad de esfuerzo haciendo lo correcto siempre te va bien? Pero eso no es cierto. No siempre te va bien cuando le echas ganas y haces lo correcto y tienes toda la habilidad. Bueno, pero sobre todo digo, si nos enseñan a no hablar de esto, a los hombres más. Todavía más. ¿Cómo vas a aceptar en tu trabajo? No, la verdad sí, tuve un día difícil y entonces me decía, o sea, no. Tal cual. Y hay 2 emociones primarias, miedo, ira. Correcto. Pero cuando de repente tú tratas de decir, estoy enojado, no sabes por qué estás enojado. Estoy enojado porque estoy frustrado, desesperado, perdido, desorientado, confundido. Y me siento menospreciado, me siento avergonzado. No sé por qué estoy enojado. Es correcto. Y tampoco sé por qué tengo miedo, que podrían ser cualquiera de esas emociones secundarias que son muy importantes de reconocer. Es muy fácil confundir, por ejemplo, vergüenza con culpa. Vergüenza con culpa. Pues sí, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La vergüenza es que no le gusto a los demás, que no pertenezco, y la culpa o la incompetencia es que no alcanzo un estándar
de desempeño determinado. No, pues muy distinto. Muy distinto, pero por eso ni siquiera llegamos a esas diferenciaciones. Es correcto. Es muy fácil confundir desesperado con frustrado. Frustrado es, quiero que algo sea diferente y eso nunca va a cambiar o le toca a otra persona cambiar. Ok. Pero de repente digo, es que me frustra que mi hermano, no, me desespera que mi hermano sea así. Sí. Pues no me desespera porque tu hermano no va a cambiar, así es, así nació y así va a ser siempre. Desesperación es algo que no avanza a la velocidad que yo quiero. Entonces hay ligeras... ¿Y ahí qué debes de hacer? Hay que diferenciarlos muy bien porque... No podemos cambiar lo que no sabemos que queremos cambiar. Eso, entonces, si de repente tu coche necesita gasolina y le pones agua, pues no va a funcionar bien. Entonces, entre frustrado y desesperado, entre avergonzado y menospreciado, entre confundido y desorientado, hay muchas emociones que pensamos que son la misma. En este modelo de pareja, por ejemplo, identificamos 57 emociones diferentes. Específicas que lidiamos las parejas. O individuales, okay. Ajá, que en pareja se suman más. Pero nosotros pudimos experimentar al menos esas 57 emociones diferentes. Okay. Y se neutralizan cada una con una virtud diferente. Cuando tú hablas de virtudes, ¿a qué te refieres? Son fortalezas intrínsecas a la esencia de la persona que la acercan a la excelencia. Ok, por ejemplo. La sabiduría, la inclinación a entender, o la perseverancia. ¿Es una virtud? Es una virtud, ajá. Aquí estamos doblando un poquito el tema del concepto de la virtud, porque están las teologales, están las cardinales y demás. Sí, Entonces, no. Yo digo virtudes en las que tú nos estás mencionando para cuestiones de tus libros y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exacto. Y por ejemplo, la virtud de la perseverancia es sobreponerse a los obstáculos. ¿Y todos tenemos estas virtudes o unos más, unos menos, unos las desarrollamos más? ¿Cómo está la cosa? Ya tenemos algo así como 2.500 alumnos que han pasado por cursos y asesorías individuales. Y nos han demostrado que todos tenemos de 23 virtudes que ofrece este modelo, entre 6 y 8 muy fuertes y entre 6 y 8 muy débiles. Distintas. Cada quien tiene sus propias virtudes. Hay un número infinito de perfiles de virtudes individuales en este mundo. Entonces alguien puede ser muy perseverante pero poco tolerante. Claro. Y entonces tú tienes 23. El modelo ofrece 23 virtudes diferentes. ¿Es tu modelo o es nuestro siglo? El modelo de ustedes ofrece 23 virtudes y es básico, me imagino, identificar tus 6 virtudes. Tus 6 y 6, las muy fuertes y las muy débiles. Las de en medio no son tan graves. No, porque como las tienes en suficiencia, entonces pon tú que tienes perdón en suficiencia. Si la necesitas, ahí está y no hay bronca. Ya lo dijiste, exactamente. Pero las que son tus fortalezas, sí debes identificarlas porque son las que te van a ayudar a sacar la excelencia en ti. Exactamente, y además con eso vas a cambiar el mundo de las personas que te importan. Por ejemplo, si tú naciste con mucha generosidad, entonces todo lo que tú sabes y todo lo que tú tienes lo vas a poner al servicio de los demás, porque le eleva su significado. O sea, tu capacidad de influencia la vas a lograr en su máximo potencial al descubrir tus 6 virtudes. Las desarrolladas. Las más desarrolladas. Fuertes, sí. Y identificar las 6 más débiles, eso para tenerlas presentes, para saberlas manejar, para que nos serviría. Con esas te cambias tú hacia una mejor versión de ti mismo. Entonces, va a decir que yo no tengo la virtud del perdón. Me siento rencoroso, estoy vengativo. Sí. Y algún día descubro que perdonando estoy en paz. Sí. Ya me cambié a mí mismo hacia una mejor versión. Si descubro que una de esas virtudes que yo no tengo es la paciencia, por ejemplo. Sí. Ay, yo por más que la trabajo, José Luis, ¿qué te puedo yo decir? Sí, y te entiendo perfecto y la comparto, pero... Es más, he tratado yoga, pero mi peor pesadilla, hablando de habilidades, bueno, yo puedo estar 5 minutos haciendo yoga y siento que se me hicieron 3 horas de la vida. Sí, aquí entramos a que la razón que utilizas para hacer lo que haces, si esa razón es una virtud, esa virtud se imprime en ti. No, ya no entendí, me perdiste, explícame. Ahí te voy, imagínate que yo no soy ni compasivo ni generoso. Y tú y yo vamos en el coche, nos acabamos de conocer y nos paramos en un semáforo y se acerca un señor pobre y yo tomo un poquito de dinero y se lo entrego. Yo se lo puedo entregar por compasión y generosidad y durante 10 días o un mes yo sigo entregándole ese dinero por compasión y generosidad. Cada día se me hace más natural porque cada día soy más compasivo y más generoso. Pero tú me acabas de conocer, tú no sabes cuál es mi razón, solo ves que tomo un poco de dinero y se lo doy.
ese acto de compasión y generosidad, si yo le cambio la razón, puede ser el acto de la más pura soberbia y tomo ese dinero, yo sí tengo, tú no tienes, yo te domino, tú tienes que venir a mí. Si yo lo hago durante muchos días por esa razón de soberbia, cada día soy más soberbio. Okay. Entonces la razón que yo utilicé para dar ese dinero al vagabundo se imprime en mí. Si es soberbia, me vuelvo más soberbio. Si es compasión y generosidad, me vuelvo más compasivo y generoso. Entonces, una de las razones más incorrectas que hay es la expectativa de un resultado específico. Voy a hacer yoga para ser más paciente. Ah, sí. Ya le pusiste un resultado específico, ¿no? Entonces, entendí a dónde va la cosa. ¿por qué? Porque entonces sustituyes una virtud, que sería tu razón correcta, por un resultado específico muy, muy, muy exacto, que la probabilidad de que se dé es muy remota. Ok, ya entendí. Entonces, ¿nos tenemos que ir a corte? Ahorita regresamos porque estamos apenas, bueno, ni siquiera en el arranque, estamos a la mitad del arranque, pero bueno, estamos en confianza con Jenny Nassif, mi Twitter es @JenniferNassif y la página de José Luis es jlqconsultores.com. jlqconsultores.com, escríbanos y además les voy anunciando que el 9 de noviembre tengo un taller padrísimo de 4 horas que se va a lograr a través de AMGE, Asociación de Mujeres Empresarias en Toluca. Después les doy más información. Estamos en unos segunditos de regreso. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Decide lo que quieres, haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif y no, a mí me agarraron en mi mero mole, José Luis, porque estos temas me apasionan y desgraciadamente creo que la hora la voy a sentir como un minuto, pero bueno, resumiendo la primera parte, estábamos hablando primero qué es la inteligencia emocional. Entonces, recuérdanos porque no llegamos bien a qué es la inteligencia emocional. Perfecto, sí, son 5 habilidades de las cuales hablábamos de la primera, la autoconciencia. ¿Cómo me siento? Y hay que desarrollar identificar las emociones, identificar bien qué estás sintiendo, porque como dices, muchas veces nada más me siento triste, pero no sé por qué, o a qué se debe, o de dónde viene. Y entonces, si no sé, pues ¿cómo lo voy a trabajar? Exactamente. ¿Por qué no tenemos una autoconciencia, una capacidad de reconocer nuestras emociones muy desarrollada? Porque desde niños nos dicen, no te enojes, no te rompió el juguete a propósito, no estés triste, no es llores. Solo un juguete, no llores. Entonces, pues, claro que tengo derecho a estar enojado, estar triste, estar Vivimos confundido. Vivimos en una sociedad donde lo vemos al revés, donde hablar de las emociones es frágil, donde la fortaleza es enterrarlas y ignorarlas, y eso te hace una persona respetable. Pero una persona que trata de pensar de qué me está pasando, ya, no me quites tiempo, ¿no? Entonces, desgraciadamente le hemos dado un valor completamente opuesto a esta parte de este autoconocimiento, ¿no? De acuerdísimo, y me encanta lo que dices, porque cuando no reconocemos la emoción, no podemos procesarla. ¿Y qué pasa? Se nos va el cuerpo. Y al rato te es... enfermas. Exactamente, la gastritis, la colitis, el dolor de cabeza, el que tú quieras. Sí. Entonces, una vez que reconocemos nuestra emoción... Ok, ¿cuál es el 2? El control de los impulsos, el autocontrol. Ok. Entonces, lo peor que podemos hacer después de reconocer la emoción es obedecerla. Estoy rencoroso, le pego a mi hermano. Okay. Estoy avergonzado, entonces no hablo con esta persona. No hay que obedecerla, hay que reconocerla, hay que darnos el derecho de sentirnos así, hay que validarlo, pero no hay que obedecerlo. Pero dime una cosa, José Luis, yo siento que una vez que tienes autoconciencia, entonces ya no te vuelves impulsivo, porque si estás consciente de la emoción, entonces ya no reaccionas a ella, ya trabajas con ella. En etapas avanzadas del desarrollo de inteligencia emocional, eso es completamente cierto. Ok, pero al principio Al principio no, porque puede ser que reconozco que estoy rencoroso, me doy derecho a estar en rencoroso y de todas maneras le pego a mi hermano. Ok. Entonces, la segunda habilidad es... voy a controlar mis impulsos analizando mi emoción. Ok. Entonces digo, tengo derecho a estar rencoroso, así es como me siento, tengo ganas de tomar venganza, pero no lo voy a hacer. Voy a controlar mi impulso de obedecer esa emoción, porque si la obedezco, me va a dar pésimos resultados. Sí, o cuando estás en el tráfico, estoy consciente que me está poniendo de malas el cuate de enfrente que va manejando 1 por hora y dejo que me haga daño. Claro. En vez de, pues, va 1 por hora...
Y no va a cambiar, porque yo me enoje y vocifere Mejor y respiro, va a ir no uno va a por cambiar. hora, el señor le gusta la tranquilidad de la vida, no tiene estrés, qué padre, es más que envidia y relájate. Exacto. Entonces, Ok. ya que controlé el impulso, minimizo el daño, porque cuando hablo o actúo porque estoy rencoroso, derrotado, confundido, perdido, Claro. o avergonzado o incompetente, Soy reactivo. soy reactivo. En vez de responder, reacción. Así es. Entonces controlo mi impulso, pero como ya reconocí mi emoción, ya tengo la oportunidad de procesarla. Correcto. Y ahí viene la tercera habilidad. Ajá, La tercera habilidad es la automotivación. ok. Y aquí vamos a regresar un poco al punto que tocamos en el primer segmento, que es la razón. Automotivación habla de motivo. Sí, ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi impulso? ¿Cuál es mi razón detrás de lo que voy a decir y de lo que voy a hacer? correcto. Si eso es una virtud, la probabilidad de un resultado positivo es inmensa. Si yo digo, me siento rencoroso, tengo derecho a estar rencoroso, no lo voy a obedecer, no voy a ir a pegarle a mi hermano, Ok, voy a actuar por compasión, por lealtad o por perdón o por cualquier virtud, la probabilidad de que eso tenga, esa acción o esa palabra tenga un resultado positivo es altísima. ¿Por qué? Porque ya no voy a polarizar más la situación, ya no la voy a hacer más violenta, Ok. la voy a tratar de amainar. Ujú. entonces automotivación sería encontrar la razón de... La razón por la cual voy a hablar o voy a actuar. Ok, correcto. Y como decíamos, si nosotros identificamos las virtudes con las que nacimos muy débiles, nací poco paciente, nací poco tolerante, nací poco perdonador, y las imprimo en las acciones de mi vida, esas virtudes se imprimen en mí. Cada vez que yo perdono a mi hermano, o tengo compasión porque le fue mal en la escuela o porque La le voy robaron, mejorando. la voy mejorando, se imprime en mí y cada vez me sale más natural. Correcto, Quiere decir que mi esencia está cambiando. claro. Entonces me vuelvo una mejor Ahora, versión. pero tus debilidades o esas bajas virtudes las haces menos dañinas, pero nunca van a ser tus mayores fortalezas. Nunca van a ser fortalezas. De todos estos miles de alumnos que hemos tenido, nunca hemos visto a alguien que tome una virtud que tenía como carencia Que se- y la lleve a excelencia. claro. Lo que más pueden es a suficiencia. Sí, Ajá. yo digo mucho en los cursos que doy cuando hablo de fortalezas es que tú puedes trabajar durísimo en tus debilidades y en lo que eres malo serás menos malo, Que ya no te estorbe. pero nunca serás maravilloso. Exacto, que ya no te estorbe. Como yo digo, alguien que habla mucho de esto es Marcus Buckingham, que seguro lo ubicas perfecto, Sí. y él da un ejemplo padrísimo de las calificaciones de los hijos, ¿no? Que cuando llegan las calificaciones, lo primero que hacemos los papás es toda tu energía enfocada a su peor calificación, ¿no? Y el 80% de tu energía, o el 100%, está nada más en la mala calificación, cuando debería de ser el 20% de tu energía en la mala calificación para pasar. Para pasar. Porque si repruebas, sí tenemos problemas. Claro, que no te estorbe. Sí me voy a enfocar, por eso me acordé ahorita que dijiste que no te estorbe. Necesito que pases. Pero el 80% de tu tiempo debe estar enfocado en tus virtudes, en tus fortalezas, en ese 10. ¿Por qué te sacaste un 10? ¿Qué fue lo que te encantó del profesor o de la materia? ¿O qué es lo que más te gusta? ¿No? Entonces, hoy como papás, tenemos una guía que nuestros papás no tenían, porque no se hablaba de esto, de las virtudes y de las fortalezas en su época. De acuerdísimo. Hace 60, 70 años teníamos los 2 libros de Connie Méndez y Juan Salvador Gaviota y ahí, Claro, y ahí claro. se terminó el menú. Ahora el menú es infinito. Es inmenso. Sí. Entonces vamos para la cuarta. Nosotros tenemos autoconocimiento, 1, 2, autocontrol, 3, automotivación. Sí. Y el 4, La empatía. ay, güey, ay, me nació del alma. Es que cómo hace falta esa en tanta Sí. gente. La empatía es la habilidad para poder ponernos en los zapatos de los demás, no solo en cómo se sienten, sino en cómo se van a sentir cuando nosotros hagamos lo que vamos a hacer. Pero dime una cosa, personas, o sea, la empatía no es una virtud con la que hay gente que nace más que otra. Las mujeres tienen mucho más empatía que los ¿Está hombres. comprobado? Comprobado. Porque yo me imagino, por lógica, que sí, pero no sabía si estaba comprobado. No, velo en el patio de la escuela. Están jugando voleibol las niñas, entonces una de ellas se cae y se raspa la rodilla, se interrumpe el juego para ir a ayudar. Están jugando fútbol los niños, le dan un patadón a uno de los pobres. A ver, o te sales del campo o sigues pateando Sí, no la bola, pero no estorbes, estés güey. estorbando. Y otra cosa que es muy interesante, que también se ha comprobado, es en el llanto de los bebés. Se ha escrito que, por ejemplo, las mujeres
creo que el llanto tiene no sé cuántos motivos distintos de un bebé, y una mujer es apta por naturaleza humana de identificar la diferencia entre un llanto de hay que cambiarle el pañal, está triste, tiene hambre, y eso es algo que pues no tiene el hombre, ¿no? Sí, bueno, también una de las principales razones por las cuales los bebés lloran es porque funciona. Claro. Sí, consiguen lo que quieran. Claro, claro, pero a diferencia de, por ejemplo, un niño mayor de 1 año, los bebés expresan necesidades a diferencia de un berrinche. Exactamente. Entonces ahí cambió un poquito. Pero efectivamente, o sea, si es para avisar, oigan, yo ahorita todavía no sé hablar y necesito que me cambies el pañal o me des de comer o me apapaches, que se vale. Claro. Y la empatía tiene efectos prácticamente casi mágicos. Cuando tú te pones, y esto sucede mucho en pareja, cuando tú te pones en los zapatos de la pareja, cuando tú estás discutiendo con ella, muchas veces el problema por el cual estaban discutiendo desaparece. Es correcto. Y de repente dice... Cuando te sientes comprendido, digo, el otro día, te lo juro, me pasó saliendo del colegio y estaban saliendo unos camiones de un colegio, de otro colegio, y nosotros ahí esperando, pero 10,000, eran como 10. Oye, que salgan 2 y que dejen pasar unos coches, ¿no? El caso es que la poco paciente de tu servidora pasa frente al poli, claro que empecé es que deberían de ser 2 y 2 y 2. Y el otro nada más empezó a decir, perdón. Ay, me sentí pésimo. Dije, ay, no, perdón, ya no importa, usted puede hacer lo que quiere. Cuando te das cuenta que la otra persona como que te entendió o se puso en tu lugar, ya hasta te sientes mal por esa persona. Pero lo que pasó, fue lo mismo. A ese le llamamos el cortocircuito emocional. Ok. En donde surge un evento, me crea una emoción, obedezco la emoción, me da un pésimo resultado y al final la emoción crece. Me siento peor que cuando antes de que sucediera el evento. Sí me sirve desquitarme un poquito. Sí. Solo porque el señor se portó tan mono. Pero si el señor le hubiera valido, o sea, no me hubiera sentido mal. De acuerdísimo. La instintiva animal de mí. Lo que pasa es que puedes estar aplicando justicia ahí, ¿no? Claro, o sea, no, y mira, y todavía lo pensé en justicia, pero al mismo tiempo pensé, si fuera justo, en un camión van 30 alumnos o 50, entonces pues sí, podrían pasar los 10 camiones antes de cualquier coche, porque hay muchos más niños en el camión. Podría ser ese criterio. Pues también, pero como nunca vamos a saber las razones de los demás, ¿sabías que no sabemos ni las propias? Así es. Entonces lo mejor que podemos hacer es asumir que las razones de los demás son correctas. Pues sí, ya que... Está cuidando a los niños, o qué bueno que desalojen porque es una condición insegura para la escuela dejar la puerta abierta. En fin, hay una infinidad de razones correctas. Antes de seguir, nos tenemos que ir a otro corte. Mejor regresando del corte, les vamos a hablar de las 4 primeras palabras de la inteligencia emocional. Nos falta una. Estamos en confianza con Jenny Nassif. Les recuerdo mi Twitter, @JenniferNassif. Escríbanme. Y tenemos también la página de José Luis, que es www.jlqconsultores.com. Estamos de regreso en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif, hablando de mis temas que más me gustan, inteligencia emocional. Está con nosotros José Luis Quintero, autor de 2 libros, de Don Daniel, que es una historia de liderazgo, y a través de un cuento aprendemos muchas cosas. Y Tu propósito de vida en pareja, también de José Luis, y me imagino que Isabel es tu esposa. Correcto. Que lo escribieron en conjunto, y nos dan 4 secretos que hacen las parejas exitosas y las comparten con nosotros para poderlas aplicar en nuestras relaciones de pareja. Pero, hay tanto que ver y apenas estamos en el principio, que es la inteligencia emocional. Y para esto estamos hablando de las primeras 4 partes de la inteligencia emocional. La primera es autoconciencia, que lo primerito es identificar bien y entender tus emociones y poderlas identificar. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir triste? ¿A qué se debe? 2, autocontrol de estas emociones. 3, automotivación, la razón de. Y por el 4 paso es la empatía, la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. Vamos a la quinta. La quinta se llama socialización. ¿Y esa qué es? Consiste en intentar producir emociones constructivas y positivas en los demás. Ok. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Con el efecto Pigmalión. Ok. Quiero
verte a ti y te transmito a ti que te veo como a ti te gustaría verte a ti. Entonces, vamos a decir que tenemos un hijo que no es muy disciplinado. Entonces llegamos y le digo, reconozco que no es disciplinado, pero no me sirve de nada reforzarle esa creencia. Claro. Entonces decirle, entiendo que con la disciplina que tú tienes te da para pasar a hacer las tareas, tomar apuntes y demás. Yo sé que cuento contigo, yo sé que cuento con tu disciplina, pues para que no tengas problemas en el colegio. Este punto es de vida o muerte. Hay un libro, no sé si lo has leído, José Luis, que se llama Redirigir, de Timothy Wilson. No, lo he visto, no lo he leído. Es de mis libros consentidos, de los que más me han impactado, porque te muestra a través de estudios, y él lo que le llama más bien es nuestras narrativas, o las historias que nos decimos. Y mientras yo estaba leyendo el libro, fíjate que una de mis hijas era no coda lo que le sigue. O sea, de veras era, la otra era dadivosa a morir, así de, bueno, Gandhi y la Madre Teresa eran sus papás, no yo, porque de veras es una cosa maravillosa. Pero la otra hermana era súper egoísta. ¿Y yo qué hacía? Justo eso. Le resaltaba eso, ¿no? Ya no seas tan coda. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Reforzándole y dándole permiso a seguir siendo así. Cuando estaba leyendo ese libro me caí el 20 y entonces cambié la historia y la narrativa. Entonces, lo que dices tú exactamente, yo le decía, amor, no entiendo por qué no quieres compartir si realmente adentro de ti eres una persona súper dadivosa. Tú no te acuerdas, pero eras muy compartida chiquita. Entonces ella empezó, no te voy a decir que ahorita es Madre Teresa, pero sí ha mejorado muchísimo y se ha vuelto mucho más compartida. Entonces, esos mensajes que les mandamos a nuestros hijos o a nuestras parejas o a nuestros empleados son vitales. Increíblemente trascendentes. Porque el subconsciente no es capaz de registrar la negación. Entonces, si yo te pregunto ahorita, Jenny, oye, porfa, no pienses en los zapatos que te pusiste. Entonces, el subconsciente es como una guacamaya que tú le vas grabando el mensaje y te lo vas regresando justo en los peores momentos. Así es. Y esta cuestión de la socialización, el efecto Pigmalión, es la esencia del liderazgo. El liderazgo es aprovechar las fortalezas de los demás, desarrollar las carencias que tengan en aras de un bien más elevado común y que tenga sustentabilidad y algunos otros atributos. La manipulación es enfocarse en las debilidades de los demás para que ellos hagan lo que uno quiere que hagan. Desde afuera se puede ver igual, pero el discurso es diferente. Claro. Porque cuando yo le digo a un hijo mío que no es disciplinado, confío en tu disciplina, le estoy mandando un mensaje que sea cierto o no, quiero que sí lo sea. Claro. Entonces, confío en tu disciplina, confío en tu responsabilidad de que vamos a salir de este problema de materias reprobadas, lo que sea, ¿no? Entonces, él dice, no, pues no quiero fallar. En vez de que su consciente diga, le voy a dar razón a mi papá, voy a reprobar. Claro. Y nos traiciona, nos boicotea ese mensaje al subconsciente muchísimas veces. En seminarios de ventas, que estoy seguro que has impartido, evitamos las negaciones. Así es. ¿No? Pero es chistoso que aunque es el ABC de la neurolingüística, sigues viendo, yo veo por ejemplo en la tele, es típico, ¿no? Todos los conductores, y no le cambien. Y me quedo pensando, le acabas de decir, cámbiale. Sí, o las jornadas contra el cáncer, o contra la violencia de la mujer, ¿no? ¿Violencia? La palabra que se graba, hay que hacer las marchas para el respeto y la dignidad de la mujer. A favor de lo positivo, exacto. Sí, reforzar las palabras que quieres que tengas presente y no las negativas. De acuerdo. Pero aunque es, como dices tú, es súper sabido. Se nos escapa. Pero lo sigues viendo en todos los medios masivos repitiéndose una y otra vez, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es cuestión de otro. Entonces, bueno, estos son los cinco pasos para la inteligencia emocional. Y dime una cosa, ¿se puede resumir, o igual y ahí es demasiado simplista, pero para mí la inteligencia emocional, así como hay inteligencia de números, de una persona que en las matemáticas en 3 segundos ve un problema y lo descifra en 3 segundos, la inteligencia emocional es esa capacidad casi intuitiva de escuchar problemas y entender lo que está sucediendo. Se puede ver así, aunque hemos encontrado muchos casos en que hay personas con una de las 5 habilidades tremendamente desarrollada y otras tremendamente pobres o débiles. Por ejemplo, dicen, no, es que tú tienes mucha inteligencia emocional porque no te alteras. Sí, pero ¿reconociste tu emoción? No tiene que ver, estoy de acuerdo. Sí, o no te alteras, pero no motivas a los demás, no exhibes liderazgo. Sí. Entonces, yo creo que sí debe haber gente que tiene muchas de estas, de las 5, tendrá varias natas,
y que son líderes natos y demás, pero yo sostengo que hay que desarrollarlas, hay que estudiarlas y practicarlas. Por ejemplo, el autocontrol no necesariamente te hace empático. No necesariamente. Son cosas, y son generalmente cosas que pueden venir en temperamentos muy distintos. Hablando de los 4 temperamentos, claro. Hay unos, o sea, el autocontrol, por ejemplo, el analítico, ya nació con ese. Ya. Y eso no necesariamente ni le da inteligencia emocional y mucho menos le da empatía, necesariamente, ¿no? Entonces... De acuerdísimo. Son cosas distintas. Sí. Ahora, resumiendo, ¿qué hacer si no nos memorizamos estas 5 habilidades? Okay. Es decir, llega un evento, me produce una emoción. Sí. Reconozco la emoción, me doy derecho a sentir esa emoción. No, eso que dices, déjame pararle tantito porque es bien importante. Respetar la emoción y darte permiso está. Negarla no te sirve de nada, sí está. Está vivo el chamaco, tiene emociones. Exacto. Sí. Y nos cuesta tanto trabajo y rechazarlo lo único que nos hace es nos quita autoestima, nos hace sentir peor de quiénes somos porque le estoy sintiendo, no le debería de sentir. No es ni malo ni bueno, le estás sintiendo. Y cuando te peleas con algo, ese algo crece. Se resiste. Lo que persiste, resiste. Y además crece. Así es. Entonces, no debo tener vergüenza. No debo tener vergüenza, lo que sí es más vergüenza. Así es. Entonces, y aparte le das más importancia. Claro. Bueno, perdón, te interrumpí. No, con gusto. Entonces, tengo derecho a sentir esa emoción. Evento, me detona una emoción, tengo derecho, pero voy a obedecer otra razón diferente a esta emoción. ¿Qué razón puedo hacer? ¿Qué razón? Alguna de mis virtudes esenciales. Ahora, pero ¿qué pasa? Perdón, otra vez te interrumpo. ¿Qué pasa cuando una de tus virtudes, que no es la paciencia, y más bien eres medio visceral y explosivo, generalmente cuando debes de estar de no debo reaccionar, ya reaccionaste? ¿Cómo le haces antes, en el paso justo ahí del no regreso, ya sabes, para no reaccionar instintiva o animalmente cuando eres instintivo? Lo tienes que practicar fuera de línea, fuera del escenario. Entonces, sí, hay que practicarlo. O sea, no es cuestión nada más de saberlo. Sí, déjame tomar tu ejemplo de la paciencia y el tráfico. Sí. Voy a decir que el tráfico es tu Everest de paciencia. Okay. Es tu máxima prueba. Okay. Entonces, si me dijeras, oye, voy a subir el Everest, yo te diría, lo último que tienes que hacer es comenzar a subir el Everest. Échate una subidita ahí al Ajusco y luego te vas al Popocatépetl y al Pico de Orizaba. Hay que practicarle. Entonces, estos métodos de propósito de vida en pareja, liderazgo basado en virtudes, te ofrecen métodos de práctica de las virtudes que son gradualmente incrementales, para que cuando llegue tu máxima prueba, que podría ser agarras de tu saquito una de tus virtudes para trabajar esa debilidad. Ya tienes ese músculo de paciencia, por ejemplo, ya más trabajado. ¿Qué puedes hacer? Sé que te gusta leer. Sí. Y estoy seguro que te desvelas leyendo. Sí. Okay. Esa para mí podría ser una demostración de falta de paciencia. ¿Por qué? Porque ya quiero terminar el libro. Sí. Ya lo quiero terminar, ya quiero saber en qué termina. Sí. No, a veces me voy al final, Okay, más marcada la falta de paciencia. Entonces, ¿qué pasaría? No lo hago en las películas, pero en los libros sí a veces hago trampa. Entonces, ¿qué pasaría, Jenny, si dices, este libro lo estoy disfrutando tanto, lo estoy saboreando tanto, que me voy a dar la cantidad correcta todos los días, sabiendo que no lo voy a terminar hoy? Sí me serviría mucho. Tú dices, ¿cuál es la cantidad correcta? Tú la definirías 6, 8 o 10 páginas, las que tú me digas. Internalizas los conceptos, los asimilas, los pones en práctica, te da un mucho mejor resultado, y en vez de una desvelada de 6 horas durante 3 días y te chutas el libro completito, dices, oye, ¿por qué no 3 semanas? Y se me graba mejor y lo puedo internalizar y lo puedo identificar mejor en eventos de mi vida. Pero ¿cómo aplicaría eso con el tráfico? No, yo ya me fui la desesperada, ¿qué tal, Ok, ya entendí esa parte, pero ¿cómo le hago con el tráfico? Entonces, primero es el libro, luego es sembrar. Y pones tus frijolitos, tus lentejas, le pones agua y no pasa nada. Y pones ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, tú vas a darte cuenta de que cada vez el tráfico te molesta menos. Pero ¿cuál es mi primer paso en el tráfico? No pelearte con él. No esperar que sea diferente, no obedecer la impaciencia debido a que si toco el claxon y vocifero y me meto en vez de uno y uno... Y le grito al pobre exacto, me brinco a la fila. Todo eso deteriora la virtud de la paciencia, porque se obedece la desesperación. Sí. Entonces hay que entrenar por fuera, con semillitas, con un rompecabezas, leyendo nada más una cierta cantidad de páginas. En fin, hay un menú bastante grande de cómo desarrollar cada una de las virtudes. Pero lo importante es no pelearse contra la situación suprema que demanda el uso de esa virtud.
porque entonces se va retrocediendo en la paciencia, hasta que un día se voltea un tráiler enfrente de ti en el circuito interior y te quedas 14 horas ahí parado. Ay, no me hagas eso, nada más de pensarlo. Y ahí llega una sobredosis. Hay una sobredosis en la que pasas por muchas etapas. Y dices, ya me voy y le voy a ir a gritar al camionero que se volteó y regreso y discuto con el policía y con todos los demás. Y al final, a las 6 horas, pues ya te pones a bailar con los vecinos y dices, ya, esto se va a mover en el momento en que se mueva, no cuando yo quiera, cuando se mueva. Y la paciencia está descrita como la capacidad de estar bien, sabiendo que lo que me importa avanza a su máximo ritmo, aunque yo quiera que sea más rápido. Y así cada una de las 23 virtudes tiene su propia definición y sus propios ejercicios de desarrollo de esa virtud. ¿Y todo eso viene en el libro? En el libro de pareja. Y viene en otro libro, que es un libro mucho más grande, se llama La Ley de tus Razones. Y habla de todos los efectos científicos, metafísicos, cuánticos, psicológicos, sociales, de actuar por razones correctas versus razones incorrectas. ¿Ese también es tuyo? Ese lo escribimos en 2011, sí. ¡Wow! Y ese es para los que están más clavados en términos de desarrollo personal y combinar ciencia con espiritualidad. Y además ese libro concilia la ciencia. Yo soy ingeniero mecánico electricista. Okay. Y me di cuenta de que las razones que se utilizan en la industria para hacer lo que se hace tienen un efecto directo en el éxito de esa industria. Y de eso habla don Daniel, el libro de la historia basada en virtudes. Wow. Nos tenemos que ir un corte. Estamos en confianza con Jenny Nassif. Les recuerdo rápidamente, José Luis, platícanos de tienes Facebook. ¿Qué me recomiendas? ¿Meterme a tu página, a tu Face? Vamos a Facebook, es la más fácil porque ahí hay diálogo. Ok. Entonces, alumnos ponen sus inquietudes, se las contestamos, ahí hay publicaciones de eventos, ahí viene la información de los libros, ahí viene el currículum de los instructores. ¿Les ponemos el link en Twitter? En Facebook. Bueno, tú me pasas el link, yo se los pongo en Twitter. Ajá, perfecto. Y de todas maneras, para los que no se metan a Twitter, ¿cómo se meten a tu Face? Ok, el Facebook se llama Plan V, con V de Víctor. Igual que tu página dentro. Ajá, y la página web se llama tuplanv.com. Ahora, ¿por qué Plan V? Si tu plan A no funcionó, entonces te ofrecemos un plan B, que es de virtudes de vida. Ah, ok. Es una V. Y cada quien hace su propio plan B. Cada quien tiene yo cuando lo vi, cuando me metí a la página, pensé que era como 5. Se iba a hacer como plan 5 o algo así. O sea, la B de como número romano. Y la B, que tiene las dos patitas, es uno personal y uno profesional, que convergen hacia un fin común. Okay. Y el nombre de usuario de Facebook es @planvjlq. Plan V con V de Víctor, LQ. Y así llegas directo a la página. Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso en Confianza con Jenny Nassif. Yo estoy disfrutando aquí a José Luis Quintero, experto en inteligencia emocional, consultor, escritor, tiene de todo. Y además, puntos muy interesantes, mucho para crecer y aprender y ser la mejor versión de ti mismo a través de la inteligencia emocional. En los primeros 3 bloques vimos las 5 claves de la inteligencia emocional, que la primera es la autoconciencia, que es la más, todas son tan difíciles, pero primero es identificar cómo te estás sintiendo, y es una de las partes más difíciles, porque desde chiquito llorabas y deja de llorar, ya cállate, ¿por qué lloras? No debes de llorar. O sea, todo lo que es en contra de, en vez de estás llorando, ¿qué tienes? ¿A qué se debe? Vamos a ver, ¿qué te está pasando? ¿No? Validar las emociones, identificarlas, nombrarlas para poder trabajarlas. Si no, nada más las enterramos y, como comentabas, José Luis, se vuelven enfermedades a la larga, ¿no? Tarde o temprano va a ser, unos más tarde, uno más temprano, pero va a pasar. La 2, el autocontrol. Ya que la identificaste, saber manejarla, ¿no? Porque pues, yo puedo decir, pues sí, ya identifiqué perfecto que me está poniendo de mala la lentitud de esta persona enfrente. Pero si de ahí lo que sigue es que quiero matarla, pues me autocontrolo bien, gracias. Entonces, la segunda parte es, entiendo esta emoción y saberla trabajar. La 3, la automotivación, es encontrar esa razón para poderla trabajar. La 4 es la empatía, que es ponerte en los zapatos de otra persona, que yo creo que si hubiera más líderes con empatía, no habría guerras,
Bueno, yo creo que un súper ejemplo del anti-empatía es Mr. Donald Trump. Correcto. Porque ese es un perfecto ejemplo pero, ¿sabes qué? Digo, ya sé que me voy a desviar horrible, pero no me entra a la cabeza que un hombre que, aunque igual la gente que quiera votar por él sea republicana, pero un hombre tan cruel, con tan poca empatía, quieran votar por él. O sea, ¿qué está pasando en la cabeza de la gente? Lo que pasa es que yo creo que el deterioro de la credibilidad en las instituciones está generando un antisistema. Y Donald Trump es eso, es un antisistema. No es ni derecha ni izquierda, no es ni republicano ni demócrata, no es antisistema, es decir dice lo que piensa, aunque sean cosas espantosas, pero dice lo que piensa, entonces eso les gusta. Y no le importan los hechos, no le importan los números, entonces apela. Y aparte miente. Miente de sus propias mentiras, pero el punto aquí es que ni siquiera él está proponiendo algo. Está nada más quejándose y apelando a ese cerebro primitivo que todos tenemos, en donde reaccionamos como la iguana. Sí. Entonces, la iguana, ¿cómo reacciona rápido? La avientas una piedra y te muerde. Se mueve. Sí, no analiza, ¿no? Sí, y todos tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que es el cerebro de iguana. Y es el que tenían los... el animal, el más prehistórico. El emocional, sí, tal cual. Pero por más que sea eso, si ves a este hombre que se burla de otras personas, que menosprecia a otras personas, esa crueldad tan obvia que tiene, ¿cómo puedes votar por él? Sí, ahora, si a mí me preguntas, es lo mejor que le pudo haber pasado a los latinos hispanos en América. Porque se están uniendo, nos estamos uniendo en contra de algo. Si quieres pero lo triste de esto es que hay latinos en Estados Unidos, muchos, que están votando por él. Desconozco sus razones, pero hay muchas organizaciones que están tomando realce hoy en dignidad de los latinos, porque son una fuerza económica importantísima, una fuerza cultural tremenda. Todo el sur de Estados Unidos tiene un ascendiente importantísimo de cultura, de tradiciones. Digo, obvio los que están votando por él son latinos que ya tienen una nacionalización que tristemente algunos de ellos pues ya no quieren que vayan más. De acuerdo. El enemigo de un inmigrante mexicano muchas veces... Ay, me mata eso, de veras me duele enormemente. Es su primo cuarto, su primo quinto que está por allá desde hace más tiempo, pero en fin. Pero bueno, total, el punto número 4 es la empatía y el quinto es la socialización o, dime si estoy bien, la capacidad que tienes con lo que sabes para influir de manera positiva en los demás. Correcto. ¿Es la eso? Esencia del liderazgo, por supuesto. Ok. Entonces, una persona con estas 5 cualidades que se pueden trabajar y se pueden aprender, ¿no? Porque realmente, aunque hay unos que nacen con más habilidades para aprenderlo más rápido, pero nadie nace con ella tal cual. Tal cual. Ahora, primero lo que hay que hacer es traerlo a conciencia. Claro. Es decir, de estas 5 habilidades, ¿cuáles no tengo? Por lo cual las tengo que practicar y aprovechar las que sí tengo y pues simplemente ponerlas ahí a servicio propio de los demás. Si te fijas, las primeras 3 habilidades, autoconciencia, autocontrol, automotivación, tienen que ver nada más con uno. Así es. Nada más con uno. Y las otras 2 tienen que ver con los demás. Y esto empata con lo que hablábamos de los perfiles de virtudes. Sí. Entonces, si yo tengo disciplina, responsabilidad, justicia y perseverancia débiles, lo primero que tengo que hacer antes de tratar de empatizar y socializar es desarrollar esas virtudes que me faltan a mí, porque van a neutralizar las emociones que me molestan. Ok. Y cuando en un perfil de virtudes muy desarrolladas y otras a desarrollar, esas que son a desarrollar están muy débiles, jalan las desarrolladas hacia abajo, las debilitan por completo. Le pongo un ejemplo, un cliente que es director general de una empresa, muy responsable y muy justo, poco disciplinado. Sí. Poco disciplinado es que no arranca a tiempo, no mete sentido de urgencia, sí hace lo que le corresponde, tarde, y es justo. Se las aplica a sus empleados para bien y para el otro lado también. Y uno de sus directores empieza a desviar su desempeño y él se tarda en retroalimentarlo. Claro. Deja de ser responsable, deja de ser justo. Claro. Cuando aplica otra vez disciplina, que es su débil, regresa a ser muy responsable y muy justo. Entonces, ninguna emoción trabaja sola, porque ninguna hormona trabaja sola y ninguna virtud trabaja sola tampoco. ¿Está esto pegado a las hormonas? Completamente. El perfil hormonal del miedo y la ira son exactamente iguales. Entonces, por eso nos da para pelear o correr. Lo único que cambia es un impulso eléctrico
de aventarle una piedra al león o salir corriendo. Yo pensaría que serían distintas Son hormonas. exactamente las mismas. Son perfiles de cortisol, de adrenalina. Pero, por ejemplo, una persona con alta testosterona va a ser más agresiva que una persona con baja testosterona. Sí, pero esas son tendencias de comportamiento. Es diferente. Lo que estoy hablando es de un evento que te crea muchísimo miedo y muchísima ira. Ok. Entonces, arranca el león a corretearte. La adrenalina te pega. Te da muchísimo miedo, pero llegas al borde del precipicio y buscas una piedra, un palo, una pistola, lo que sea, para pelear de regreso. Pero miedo e ira se van. Y es más, ¿has visto niños que están tan enojados que se echan a reír? Se privan. Que se echan unos a reír. ríen o unos se privan. Sí, ajá. Y otros que ríen tanto que se ponen a llorar. Entonces, sí. Es la sobrecarga hormonal lo que hace que no podemos identificar, cuando estamos rebasados por esas emociones, claro. No podemos identificar, porque son muchísimas al mismo tiempo. Claro, y demasiado intensas. José Luis, se nos acabó el tiempo. Estoy tristísima, pero... Bueno, vamos a tener que hablar de esto, muchos temas diferentes. Quiero hablar en otra ocasión de tu libro, de tu propósito de vida en pareja, porque nos vas a tener que decir esos 4 secretos. Yo me quedé picadísimo, casi te los iba a preguntar desde un principio, pero fui paciente, tuve autocontrol y dije, eso va a ser para otra ocasión, lo vamos a gozar y desmenuzar poco a poco. ¿Viste? Sí, la logré. Muy bien, muy bien. Qué rápido voy aprendiendo. Rapidísimo. Y en otra ocasión hablaremos de cómo aplicar la inteligencia emocional laboralmente, qué pasa cuando te cae gordísimo el jefe, cómo lo puedes trabajar, la mejor manera de comunicarte, etcétera, etcétera. Bueno, ya, vas a ser invitado de cajón, José Luis, eso sin duda alguna. Nuevamente, repítenos tu Face para que la gente se pueda meter. Es @plan B, B chica, ojo, JLQ. Correcto. Y ahí pueden escribirte. ¿Y das cursos también? Damos cursos, damos asesorías individuales personales, damos consultoría a empresas, asesorías profesionales de alta dirección. Tenemos una gama muy, muy fuerte, muy amplia. Todo líder debería de tomar esto. Sí, de hecho hemos visto gente... Y yo creo que en México, no es mala onda, pero... Desgraciadamente yo creo que vivimos en un lugar donde el poder abusamos un poco más en los países latinos que en otros. Sí, se está terminando. Cada vez las organizaciones son más horizontales. Lo veo tan lento yo eso. Pero está llegando a un punto de quiebre. Ay, qué bueno. Porque ya muchos jóvenes profesionales, generación milenio, ya no están... Ya traen otro chip. Y ya no quieren entrar a corporaciones en donde lo que tú dices es verdad, el poder y justo ayer leí un artículo, te lo voy a mandar, que hablaba de que hoy en día, más importante que nunca en la historia, un significado de vida para los empleados y sobre todo para los milenios. Encontrar eso es básico para crearle lealtad o se salen en 3 patadas. Claro, las estadísticas de Forbes, 80% de los milenios van a dejar su actual empleo en los siguientes 5 años. Ay, yo había leído hasta 3, imagínate. Mira, 60% de esos que van a abandonar su empleo están contentos con su empleo, pero no tiene significado. Fíjate, qué interesante. Entonces, ellos tienen que poder unir su propósito personal de vida con un propósito elevado de esa empresa. Así es. Y cuando esa empresa se aleja de un propósito elevado de impacto social, cultural, o tú dime de qué naturaleza. Para trascender más allá. Para trascender y se convierte en estrictamente una institución que gana dinero, ahí pierde la lealtad de toda esta nueva generación. Ay, qué maravilloso. Me encanta. Digo, qué duro, ¿sí? Pero qué bueno, porque eso va a forzar a cambios positivos a las empresas, sí. ¿No? Yo soy de la generación de los baby boomers. Sí. De los últimos años de los baby boomers. Sí. Y estoy viendo cómo esta generación, que era pura competitividad, ¿por qué? Porque cuando regresan los soldados de la Segunda Guerra Mundial y en países de Europa y Estados Unidos nacen esta inmensa cantidad de niños, no había escuelas, no había camiones de escuela, no había campos de fútbol. Toda la infraestructura no estaba lista. Era todo o competir o morir. Entonces nacieron bajo ese esquema y ahora lo siguen aplicando. Pero ya no funciona, está dejando de funcionar y las redes de emprendedores están llevando importantísimas partes del mercado que antes pertenecía a las corporaciones. Correcto. Nada más hay que ver la cantidad de cervecerías artesanales que hay en la Condesa. No, bueno, todas las cosas nuevas ya específicas, los nichos a detalle que ya existen que antes no había. Las compañías de diseño gráfico, ya todos son emprendedores. En fin, hay una tendencia fuertísima de crear redes. Y algún día, si quieres, vemos cómo se puede organizar una empresa en redes. Ay, no, bueno, ya tantos temas.
Gracias por estar nuevamente sintonizando En Confianza con Jennifer Nassif, con Jenny Nassif, 102.5 FM Radio. Hasta el próximo sábado. Descansen. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza con Jenny Nassif.